opuesto a lo que decimos y creemos. Y yo quiero que en esta mañana usted diga, bueno, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a lo que yo creo, acuerdo con acuerdo de lo que yo digo que yo soy. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de paradoja. En el día de ayer tuvimos el culto de ayuno y oración, lo tenemos una vez al mes, y les di un pequeño adelanto. Lo dije ayer, ahora los que estuvieron en el culto lo van a oír por segunda vez, pero esto nos va a mostrar qué cosa es una paradoja. Por ejemplo, payaso famoso se suicida porque estaba muy triste. Eso es una paradoja. El payaso supuestamente está para hacer reír, pero quizás pierda la vida o decida suicidarse porque estaba muy triste. Otro que dice, soy capitán de un barco, pero no sé nadar. Eso es una paradoja. Si es capitán de un barco, tiene que saber nadar. Es imprescindible. El necio dando consejos al sabio. Eso es una paradoja. Yo creo en Dios, y de estos hay muchos. Yo creo en Dios, pero no creo lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Y que es muy popular, en casa del herrero, cuchillo de palo o cuchillo de madera. O sea, en casa del herrero que se trabaja con hierro, hay cuchillo de palo. Y posiblemente muy pronto podamos ver consulta médica con servicios de funeraria. Es paradoja. Eso es una paradoja, o sea, contrario al razonamiento. Y mi amado hermano, en esta mañana Dios nos va a hablar a través de su palabra. Ahora bien, antes de poner en pantalla lo que yo quiero que ustedes vean, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos lo que es Cristo y creemos en lo que dice Cristo? Levante su mano. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver lo que Cristo es y lo que Cristo dijo. Y esto que vamos a ver es tanto para el mundo no cristiano como para el mundo cristiano. Estas paradojas que vamos a hablar o estas aparentes contradicciones que vamos a ver, y a veces incluye tanto al mundo de afuera como al mundo cristiano. Y vamos a ver ahora, a partir de ahora y a la noche, lo que Cristo es y dijo. Lo que Cristo es y dijo. Usted y yo creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Usted y yo creemos que Cristo es el Salvador. Usted y yo creemos que Cristo es el Redentor. Usted y yo creemos que Cristo es el mediador. O sea, usted y yo creemos muchas cosas, pero bueno, vamos a ver si obramos de acuerdo a eso que creemos o obramos de acuerdo a lo que Cristo dijo. Bueno, dice allí, me llaman bueno y hacen lo malo. Bueno, lo podemos aplicar al mundo, pero hay veces que usted y yo le llamamos bueno al Señor y hacemos cosas malas. Esa es la idea. O sea, no puedo vivir paradójicamente, o sea, no puedo hacer lo contrario a lo que yo digo que yo creo o a lo que yo digo que yo soy. Esa es la idea. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que decimos ser, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no contrario, porque esa es la idea. Paradoja es algo contrario al sentido común, o sea, que hacemos algo que es contrario a lo que nosotros decimos que somos o que creemos. Ahora, me llaman bueno y hacen lo malo. Vamos a ver allí los textos. Dice allí Mateo 19 y los ponemos en pantalla para si usted quiere anotarlo. Dice Mateo 19, 16, dice allí lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, a Cristo le llaman bueno. Pero a veces la gente hace lo malo. Y en este caso del joven rico no hizo lo bueno. Aunque le llamaba maestro bueno, él le dijo lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. O sea, yo puedo decir que Cristo es bueno, pero siempre hago lo bueno. Debemos siempre hacer lo bueno. Tenemos que orar por siempre hacer lo bueno. Que como humanos a veces hacemos lo malo, yo estoy de acuerdo, pero yo tengo que esforzarme como creyente para siempre hacer lo bueno, lo correcto. Los de allá afuera no conocen a Cristo y siempre van a hacer lo malo, pero sin embargo llaman a veces a Cristo el Cristo bueno, pero sin embargo no obran de acuerdo a lo que dice. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, dice lo siguiente. Mateo 7, 16 al 20, dice allí lo siguiente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eso es una paradoja, o sea, de las uvas no se puede recoger espino y no se puede recoger higos de los abrojos porque son árboles que no dan ese fruto. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, hermano,
si somos cristianos, y esto lo he dicho muchas veces, pero esto es para mí, tengo que vivir como cristiano. El árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos, tan sencillo como eso. O sea, el cristiano tiene que dar los frutos del Espíritu. Fíjense que no estoy hablando de que debe dar. El cristiano tiene que dar los frutos del Espíritu, porque si no, no es cristiano. Si no, yo tampoco soy cristiano. No quiere decir eso que no cometamos errores, pero no es que yo puedo decir que el dar frutos, como yo en mi vida cristiana, es una opción. No, yo tengo que dar frutos, si digo que soy cristiano, porque si no, entonces yo estoy obrando paradójicamente contrario a lo que yo creo. Si yo soy cristiano, tengo que practicar el amor, tengo que practicar la paz, tengo que practicar la misericordia. Esos son frutos del Espíritu. O sea, no puedo, tengo que ser benigno. Ahí están en Gálatas, capítulo 5. Así que el buen árbol da buenos frutos. El árbol malo, los de allá afuera, que son el árbol malo, no pueden dar buenos frutos porque no conocen al Señor, pero nosotros conocemos al Señor. Así que ahí está la primera. Me llaman bueno y hacen lo malo. Me llaman luz y viven en tinieblas. Bueno, la gente de allá afuera saben que Cristo es la luz, pero viven en tinieblas. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 8, versículo 12. Y hermano, recuerde, Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo que creemos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El mundo de allá afuera, la mayoría sabe que Jesús es la luz del mundo, pero viven en tinieblas. El que me sigue, está hablando a sus discípulos, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, si yo creo que Jesús es la luz del mundo, yo no puedo andar en tinieblas. ¿Cómo se anda en tinieblas? Hermano, haciendo lo malo. Lo que vimos anteriormente, me llaman bueno y hacen lo malo. O sea, si yo tengo a Cristo como mi Salvador y Cristo es la luz, yo no puedo vivir en tinieblas. Los de allá afuera sí, porque los de allá afuera no han tenido una experiencia. Pero lo que no puede pasar es que si yo digo que Cristo es la luz, yo vivo en tinieblas. Porque Cristo dijo esto a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Ahora bien, dígame cómo una luz puede dar tinieblas, es imposible. Entonces, no es posible que si yo digo que Dios es luz o que Cristo es luz, yo viva en tinieblas. Y vuelvo y repito, no es que yo debo vivir en luz, es que tengo que vivir en luz si yo soy creyente. Y vuelvo y repito, para eso hay que orar todos los días. El joven tiene que vivir en luz, el adulto tiene que vivir en la luz. O sea, si llamamos a Cristo la luz, no puedo vivir en tinieblas. Vamos a ver qué dice allí el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo, está hablando a sus discípulos, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano, cuando usted y yo conocimos al Señor, andábamos en tinieblas. Pero una vez que hemos conocido a Cristo como la luz, ya no puedo permanecer en tinieblas, ya no puedo seguir haciendo lo malo. Y vuelvo y repito, no quiere decir que no cometa errores, que no cometa pecados por los cuales me tengo que arrepentir, pero no puedo vivir pecando, no puedo vivir en las tinieblas constantemente porque yo he conocido la luz. Por eso Cristo dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, tú y yo hemos creído, no permanezcamos en tinieblas, no vivamos en las tinieblas. No es que tengo la opción, no puedo vivir en tinieblas, esa es la idea. ¿Saben quién vive en tinieblas? El que vive pecando, el que vive tratando, maquinando qué cosa mala voy a hacer. ¿Qué es el malo se complace en hacer lo malo, pero el que tiene a Dios se complace en hacer lo bueno, en tratar de agradar a Dios, en tratar de guardar su palabra. Hermano, si llamamos a Cristo la luz, no podemos vivir en tinieblas. Lo podemos aplicar muy bien al mundo de afuera. A veces usted oye a personas, no, yo creo que Cristo es la luz del mundo, pero viven en tinieblas, en sus pecados. Hermano, no podemos obrar contrario a lo que creemos. Tenemos que unir nuestra creencia con nuestro vivir. Ese es el mensaje. Paradójico pero real. A veces no es así, pero no debe ser. Porque si yo digo que soy una cosa, si yo digo que creo una cosa, tengo que obrar de acuerdo a ello. Y tengo que orar por ello todos los días. No es que tengo que orar hoy y después el mes que viene, no, tengo que orar todos los días, a toda hora, en todo momento. Señor, ayúdame a vivir como luz del mundo, porque para eso fuimos llamados, para ser luz del mundo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo somos la luz que el mundo está esperando que brille para poder encontrar el camino a Dios.
Dice Cristo, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Sabe lo que significa eso? Si yo que tengo que dar luz no doy la luz, imagínese aquel que está en tinieblas. Entonces, hermanos, vamos a vivir en una oscuridad total. Nadie puede encontrar un camino si hay una oscuridad total. No lo puede hacer, porque sencillamente va a tropezar. Vamos a suponer que lo pongan lejos y el camino esté en cierto lugar. Si hay una oscuridad densa, él no lo va a encontrar junta. Nunca. Como único puede encontrar el camino es que haya una luz. Hermano, el camino a Dios es Cristo, pero nosotros somos la luz que va a alumbrar a los que están allá afuera y le va a decir, oye, el camino a Dios es Jesucristo, pero tú y yo tenemos que vivir en luz. No es una opción, es algo que es un fruto del creyente, porque Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que me llaman luz y viven en tinieblas, una paradoja que se cumple tristemente. Ahora, me llaman maestro y no siguen mis enseñanzas. Bueno, dijimos que esto algunas van a ser aplicadas al mundo inconverso, otras al pueblo cristiano y a veces a ambas. Bueno, a veces esto se puede aplicar al mundo, pero también a veces se aplica al creyente. Llamamos a Cristo el maestro, pero no seguimos sus enseñanzas. Cuando el maestro de la escuela dominical, el hermano que está dando el discipulado, cuando el pastor está predicando, cuando se da un estudio bíblico, hermano, estamos enseñando las enseñanzas de Cristo, porque Cristo es nuestro maestro por excelencia, pero estamos viviendo de acuerdo a esas enseñanzas o nos estamos esforzando para vivir de acuerdo a esas enseñanzas. ¿Sabes qué? Tenemos que orar, porque aunque no somos perfectos, yo tengo que decir, Señor, permite que yo no viva contrario a lo que yo crea, que yo viva conforme a tus enseñanzas. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque a veces no hacemos lo correcto, hacemos lo contrario a lo que creemos. Me llaman maestro y no siguen mis enseñanzas. Dice allí en Lucas capítulo 8, versículos 24 y 25. Lucas 8, versículos 24 y 25. Estos eran los discípulos, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, o sea, sabían que era el maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Pero los discípulos que decían, maestro, maestro, no habían aplicado una enseñanza de que había que tener fe. Fe en su maestro. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? La fe que les había enseñado, porque él ya había hecho milagros que ellos habían visto. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Hermano, si Cristo es el maestro, o le decimos que es nuestro maestro, o le llamamos maestro, hermano, tenemos que seguir sus enseñanzas. Porque no es posible que yo llame a alguien maestro, o yo diga, ese es mi maestro, y que yo no siga sus enseñanzas. Porque ahora, en el mundo usted puede decir, bueno, yo tengo un maestro en la universidad, en el college, yo tengo un maestro en el high school o donde sea, y puede ser que usted no quiera seguir sus enseñanzas, pero si no la sigue va a tener un problema, no va a aprobar el examen. O sea que en el mundo secular la gente tiene que seguir las enseñanzas del maestro si quiere aprobar su carrera. Ahora, en el mundo cristiano, hermano, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas del maestro. Pero estas son otras enseñanzas diferentes. Son unas enseñanzas que tienen que ver con la eternidad. Nos sirven para esta vida, porque las enseñanzas cristianas nos sirven para vivir la vida cristiana, como yo tengo que vivir como papá, como hijo, como esposo, como esposa. O sea, para vivir en familia, para vivir en el mundo, para vivir como ciudadano. O sea, pero no solamente tengo que seguir las enseñanzas para vivir en este mundo, es que las enseñanzas del maestro en que yo creo me sirven para la eternidad. Pero si yo llamo maestro, yo tengo que seguir las enseñanzas de Cristo. La gente de allá afuera llaman maestro a Cristo, pero no siguen las enseñanzas de Cristo, hacen todo lo contrario. O sea, es una paradoja. Dicen que Cristo es el maestro, pero no quieren saber de sus enseñanzas, no las siguen, no les interesa. Eso es hacer lo contrario, eso es una paradoja, hacer lo contrario a lo que dicen creer o a lo que ellos dicen que van a hacer. Ahora, ¿qué dice allí en Mateo 7? Voy a decirle, claro, pudiéramos estar ya en este punto, estar hasta que se acabe el mensaje de las enseñanzas de Cristo. Pero para que ustedes tengan una idea de que a veces nosotros como creyentes tampoco seguimos las enseñanzas de Cristo. Y por eso les digo, tenemos que orar.
el pastor también tiene que orar para seguir las enseñanzas de Cristo, porque nuestra naturaleza es allí inclinada al pecado, a hacer lo malo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que tenía una lucha, el bien que quiero hacer, no hago, o sea, es una lucha, y esa lucha es diaria, y entonces como tengo esa lucha diaria, todos los días tengo que orar, Señor, tú eres mi maestro, que yo siga tus enseñanzas. Les voy a mencionar dos. Mateo 7, versículo 12, el sermón del monte. Allí Cristo enseñó lo que Él quería que los discípulos hicieran. Escuchen bien, ahí está resumida toda la ley. Es como la Torá judía resumida en 3 capítulos en el sermón del monte. Y Él le dijo a los discípulos, esto es para ti y para mí, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, estaba dando una enseñanza. Lo que tú quieras que te hagan a ti, hazle tú a otro. Ahora, ¿siempre aplicamos esa enseñanza? ¿Siempre lo hacemos? No, hermano. A veces queremos que nos traten bien y nosotros tratamos mal. A veces queremos que nos sobrelleven y nosotros no sobrellevamos. A veces queremos que nos amen y nosotros no amamos. A veces queremos que nos perdonen y nosotros no perdonamos. No funciona. Porque la enseñanza de Cristo es que yo le haga a otro lo que yo quiero que me hagan a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces llamo a Cristo maestro, pero no sigo su enseñanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. El joven tiene que orar, el adulto tiene que orar. Señor, permite que yo ame a esta persona que quizás no me cae muy bien, que ame a mi compañero de estudio, que ame a mi vecino, que ame a este familiar que es insoportable, que yo ame a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo, porque a veces no se aman entre sí, que yo aprenda a amar para que me amen también, que yo aprenda a perdonar para que me perdonen. O sea, hacer con otro lo que yo quiero que haga conmigo. Esa es la regla de oro. Ahí se resume la vida cristiana. Pero ¿saben qué? Muchas veces no lo hacemos. Entonces es como el embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Si tú me perdonas, tú me sobrellevas, tú me comprendes, pero yo ni te comprendo, ni te perdono, ni te sobrellevo. Hermano, eso no funciona así. La enseñanza del maestro es que yo tengo que hacer con otro lo que yo quiero que hagan conmigo. Punto. Ahora, que a veces no lo hacemos, correcto. Que tenemos que orar por ello, correcto, pero tengo que hacer un esfuerzo. Señor, tú eres mi maestro. Ayúdame a seguir tus enseñanzas, porque yo no quiero vivir una vida al revés. No quiero vivir contrario a lo que yo creo. Yo quiero vivir acorde contigo. Esa es la idea. Eso es lo que se llama paradoja. Hacer lo contrario al sentido común. Señor, enséñame a hacer y a vivir lo que yo creo, no lo contrario. Así que me llaman a veces maestro o me llaman maestro y no siguen mis enseñanzas. Ahora, ¿qué dice el versículo 24 ahí mismo? En el capítulo 7. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, eso es terminando el sermón del monte, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando seguimos las enseñanzas de Cristo y no obramos paradójicamente, o sea, contrario a las enseñanzas, entonces estamos edificando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia sobre la roca que es Cristo, y entonces nuestra vida va a estar allí fuerte para cuando venga la tormenta. Y de que viene la tormenta, viene. Joven que estás aquí, la tormenta te va a venir a tu vida. No creas que tú porque eres joven no te va a venir tormenta. El adulto también, el casado, el soltero, el viudo, a todos nos viene la tormenta. Ahora, si yo no estoy edificado sobre la roca, ¿cómo voy a soportar la tormenta? ¿Cómo? Hermano, es muy sencillo. Yo tengo que orar, Señor, permite que si yo te llamo maestro, yo siga tus enseñanzas. Tenemos que orar. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sobrellevar, ayúdame a sufrir el agravio, ayúdame a ser como tú fuiste. Porque recuerden lo que dijo Cristo, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no será en el seco? O sea, vamos a ver más adelante, no sé si esta, ahora o en la noche, que también tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Pero ahí están las enseñanzas, ahí está la Biblia, ahí la tenemos. Pero hermano, la enseñanza no es para un conocimiento intelectual. Las enseñanzas tenemos que, tiene que entrar por la mente, pero bajar al corazón. Así que a veces tristemente lo llaman maestro y no siguen sus enseñanzas, o me llaman maestro y no siguen mis enseñanzas. Ahora bien, me llaman Señor y no quieren ser mis siervos. Si usted llama a alguien Señor, bueno, en el contexto bíblico, es porque usted es su siervo. El siervo era un esclavo y el Señor era el amo. En el contexto bíblico, porque en el contexto de hoy no es así.
A la gente a veces le llama Señor por respeto. Pero en el contexto bíblico, que es el que está hablando el Señor, cuando usted le decía Señor a alguien, es porque usted era su siervo, usted era su esclavo. Ahora, me llaman Señor y no quieren ser mi siervo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Y fíjense, aquí el asunto no es de que si yo quiero o no quiero ser siervo de Cristo. Si yo le llamo Señor, yo tengo que ser su siervo. Tan sencillo como eso. O sea, no hay opción, no hay variante. O sea, yo no puedo decir Señor y no estar dispuesto a ser su siervo. Porque es que eso no funciona, eso es contrario a lo que yo estoy diciendo. Si yo llamo Señor, es porque yo me considero un esclavo. Siervo es la palabra más refinada, porque a la gente no le gusta esclavo, pero acuérdese de lo que decía Pablo, yo soy esclavo de Cristo, y acuérdese de lo que dijo Cristo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la palabra siervo, la traducción también es esclavo. Cuando yo llamo Señor, entonces yo tengo que estar dispuesto a ser esclavo, pero me llaman Señor y no quieren ser mis siervos o mis esclavos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver allí en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, 13 al 15. Y hermano, acuérdese que la idea del mensaje es paradójico pero real. O sea, no puedo vivir contrario a lo que yo creo. No puedo vivir al revés de lo que yo digo que yo soy. Esa es la idea, ese es el centro del mensaje. Y con eso el Señor quiere que nos vayamos en esta mañana, yo también. Dice allí en Juan 13, versículos 13 al 15. Escuche bien, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. O sea, Cristo dijo, yo soy Señor y ustedes me lo han dicho y está bien dicho, yo soy el Señor. Así que aquí el problema es serio, porque no es que me llamen Señor solamente, es que reconozcan que yo soy el Señor. Y Cristo dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, pues yo soy maestro y soy Señor, las dos cosas. Ahora bien, pues si yo el maestro y el Señor, o el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Cristo era el Señor, pero a la misma vez fue siervo. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a sufrir la muerte y muerte de cruz. Así que ustedes me llaman maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Ahora, si yo el maestro y Señor he obrado con humildad, tan sencillamente ustedes que son mis siervos, mis esclavos, también tienen que obrar con humildad. No es que a lo mejor tienen que obrar con humildad, tienen que hacerlo si me llaman Señor y si no, no me llaman Señor, punto. O sea, la humildad es algo que reconoce al Señor. Señor, yo soy tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué fue lo que dijo Isaías cuando aquella visión? Heme aquí, envíame a mí. O sea, el siervo obedece al Señor, punto. No discute con el Señor. En el tiempo bíblico existía el tiempo de la esclavitud. Algunos siervos, algunos esclavos, algunos amos eran un poco justos, otros eran injustos. Pero el esclavo tenía que obedecer al Señor. Pero estamos hablando del Señor perfecto, que no solamente es Señor al cual yo tengo que obedecer y ser su siervo, sino que ese Señor es mi amigo, es mi Salvador, es mi Redentor. ¿Cuánto más no voy a ser su siervo? Señor, he aquí tu siervo. ¿No se acuerdan de María? He aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. Los patriarcas fueron siervos, los profetas fueron siervos, los apóstoles fueron siervos, los primeros creyentes fueron siervos, la iglesia a través de estos 2000 años ha sido sierva y tú y yo tenemos que ser siervos, punto. No es que a lo mejor tenga que ser siervo. Si llamo Señor, y tengo que llamarlo porque digo yo soy Señor, entonces tengo que ser siervo, tengo que ser esclavo. ¿Qué hace el esclavo? Obedece a su Señor. O sea, no hay opción. Y esto es para mí también. Señor, yo soy tu siervo. El siervo no discute con el Señor, el siervo obedece al Señor. Y vamos a ver que vale la pena obedecer al Señor que tenemos. Ahora, vamos a ver allí que dice Mateo 10, 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Me llaman Señor y no quieren ser mis siervos. Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, palabras de Cristo, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera como siervo que dé
a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Algunos van a servir como profetas, otros van a recibir en el tiempo bíblico como apóstoles, otros hoy quizás reciban su recompensa como predicadores, simplemente como líderes en la iglesia. Pero si tú eres siervo y como siervo solamente das un vaso de agua fría, vas a tener tu recompensa, porque lo hiciste por servir a tu Señor. Así que la recompensa no está en base al tamaño de lo que puedas hacer. La recompensa está en que tú reconozcas que tú eres siervo y que Cristo es el Señor. Porque cada uno va a servir al Señor conforme a los talentos que tenga. El Señor no te va a pedir a ti que tú nunca predicaste si no tenías el don de la predicación, o si no tienes el don de la enseñanza y nunca fuiste maestro. No, el Señor te va a pedir a ti por lo que Él te dio. Te dio los dones para que tú al Señor le sirvas como siervo. O sea, tú no puedes discutir con el Señor. Yo no puedo discutir. Mire, Señor, ¿sabes qué pasa? Que yo soy tu siervo, pero yo no quiero servirte. Entonces Él no es mi Señor. En el tiempo bíblico, en el contexto bíblico, vuelvo y repito, el esclavo no podía discutir con el Señor, tenía que hacerlo. Y si no, era azotado, o algunos eran muertos. O sea, el Señor no hace eso. El Señor simplemente dice, ¿sabes qué? Si yo no soy tu Señor y tú no quieres ser mi siervo, no vas a tener recompensa. Por lo menos, no estoy diciendo de pérdida de salvación, estoy hablando de pérdida de recompensa, porque acuérdese que va un juicio de recompensa. Pero si le decimos, Señor, yo tengo que ser su siervo. Ahora, ¿estamos sirviendo como Dios quiere? ¿O estamos sirviendo como yo quiero o como el Señor quiere? Bueno, vamos a ver qué dice allí ahora Lucas 6, 46. Lucas capítulo 6, versículo 40. Y recuerda que estamos hablando que le llamamos Señor, o me llaman Señor y no quieren ser mi siervo. Dice Lucas 6, versículo 46. El texto que leímos al principio. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hermano, usted quiere saber lo que dice el Señor, lea su palabra. Ahora, el Señor que está hablando no solamente se refiere a Cristo, es el Señor Dios Todopoderoso, porque Cristo es Dios. Así que yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. No hay arreglo. Si no, entonces no puedo decirle Señor porque no estoy dispuesto a ser su siervo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que yo le sirva con mis dones, con mi tiempo y con mis posesiones. Pero el Señor, siendo mi Señor, y valga la redundancia, y aunque yo soy su siervo, no me va a obligar. Él espera que yo lo haga por amor, porque la relación antigua que había entre el esclavo y el siervo no era entre el esclavo y el Señor, no es como ahora entre el Señor y su siervo. Este Señor, que es nuestro Señor, Él nos ama, es nuestro amigo. Y Él tiene el poder para decir, oye, me vas a tener que servir, quieras o no, pero no lo hace. Él apela a nuestro amor, porque Él es nuestro amigo. Ahora bien, si yo digo que Cristo es mi Señor, hermano, yo tengo que servirle con mis dones. ¿Qué haces tú con el don que Dios te dio? ¿Lo guardas? Recuerda de que si lo guardas no vas a tener recompensa y se te va a pedir cuenta por ello. Usa el don que Dios te dio. Entonces hay que rogarle a la gente. Y tristemente a veces confundimos. Cuando le pedimos a la gente que sirva, se cree que es para que sirva el pastor. No, usted me perdona. Es para servir al Señor. Porque el Señor de la iglesia no es el pastor, ni la cabeza de la iglesia es el pastor, es Cristo. Y a ese es el que hay que servir. Entonces tienes un problema, no conmigo, con el Señor. Hay que servir al Señor con mi don, en la enseñanza, en el discipulado, en la visitación, en el canto, en lo que sea. Sirve, eres un siervo. Ahora, tengo que servir también con mi tiempo. Entonces medimos el tiempo para el Señor, pero para los demás no. No se sienta aludido, y si se siente aludido, está bien aludido, porque eso es lo que quiero que usted entienda. Le medimos el tiempo al Señor, pero al mundo no. ¿Verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Entonces, estamos viendo un programa que nos gusta, o un juego de béisbol, o un juego de básquet, o un juego de fútbol, y no importa si va a extra inning o se mete 3 horas, nosotros no nos movemos, no medimos el tiempo. Es más, no queremos que se acabe. Ah, pero el tiempo del Señor sí se lo medimos. Ah, no medimos. Entonces al Señor le medimos el tiempo y entonces al Señor del mundo no se lo medimos. Hermano, tenemos que servir a Dios con nuestro tiempo. Y Dios nos da tiempo para todo. Tiempo para la familia, tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para recrearnos. Pero hay un tiempo que hay que dedicárselo al Señor.
Si no le dedicamos tiempo, entonces ¿cómo lo voy a servir con los dones? Entonces, no, Señor, yo te quiero servir con mis dones, pero no tengo tiempo. Entonces no haces nada, porque no vas a poder servir, porque para poder servir tiene que ser dentro del tiempo. Pero le medimos el tiempo al Señor. No me quiero complicar con esto porque voy a dedicarle mucho tiempo. Hermano, déjame decirte, si no sirves al Señor con tus dones y con tu tiempo, entonces no le digas a Cristo Señor. Porque el siervo tiene que servir con su tiempo y con sus dones. Ahora, no solamente tenemos que servir porque es nuestro Señor, porque le llamamos Señor y somos sus siervos, con los dones y el tiempo, sino con mis posesiones, con lo que Él me da. Miren, el Señor nos pide la 10ª parte. Lo pidió antes de la ley, después de la, dentro de la ley y después de la ley. Pero vamos a suponer que usted diga, no, ¿sabe qué? El diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, pues la ofrenda es más que el diezmo. Hágalo. Pero yo tengo que servir al Señor también con mis posesiones. Porque, ¿cómo se sostiene la iglesia? Saben, el bill de la luz vino por 3.500. Vamos a hacer una colecta en el vecindario. ¿Quién va a dar un centavo? Nadie. Tú estás loco. ¿Quién mantiene el seguro del edificio? Creo, si no me equivoco, en la última reunión, creo que son $51,000. ¿Quién va a pagar eso? ¿De la gente de allá afuera? Dice, no, si yo seguro el carro mío son 100 y yo no lo puedo pagar. Hermano, para eso necesitamos servir al Señor también con mis posesiones. En el tiempo antiguo se daban en especie, o sea, se daban bueyes, se daban ovejas, se daban otras cosas. En este tiempo se da a Dios la parte de que usted recibe en metálico, en dinero. Dios no lo va a obligar, pero el dar la ofrenda, el diezmo a Dios es una bendición. Pruébelo para que usted vea que funciona. Porque usted está, acuérdese, haciendo lo que hace el siervo. El siervo sirve a su Señor, pero al Señor hay que servirle con nuestros dones, con nuestro tiempo y con nuestras posesiones. Señor, aquí estoy. No, Señor, te quiero servir en una 3ª parte. Con mis dones, pero como no tengo tiempo, no te sirvo con mis dones. Y con mis posesiones es que no tengo tiempo tampoco para darte. O sea, todo tiene que ir junto, es un package. Ojalá que si tú estás aquí en esta mañana creyente y todavía no estás sirviendo a Dios de esta forma, entienda que hay que servir a nuestro Señor con los dones, con el tiempo y con las posesiones. ¿Lo hacemos? Bueno, yo no te voy a hacer una investigación, ni nadie en la iglesia te va a hacer una investigación. Tú le vas a tener que dar cuenta, Señor, y yo también. ¿Le estoy dando al Señor el tiempo que se merece o que yo puedo darle? ¿Estoy sirviendo al Señor con los dones que yo tengo a plena capacidad? ¿Le estoy dando al Señor lo que Él me pide, la 10ª parte de todo lo que me da? Bueno, tenemos un problema, pero no es con el pastor, ni es con la iglesia, ni es con el comité de finanzas, ni es con los diáconos, es con el Señor. Porque si le llamo Señor, le tengo que servir como siervo. Eso no hay discusión, no podemos discutir con el Señor. Ojalá que entendamos eso. Ahora, me llaman el Salvador y no le predican a los perdidos. Eso sí es una paradoja también. O sea, Cristo es el Salvador, pero no le hablamos a nadie de Cristo. Que se pierdan, que se hundan, que se vayan al infierno. No, hermano, usted está equivocado. Si Cristo es el Salvador, le tenemos que predicar a los perdidos con mi vida, con mi tiempo, con mi ejemplo. Y hacer lo posible porque otras personas, incluyendo dentro de mi familia, mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, conozca de Cristo. Porque yo estoy diciendo que Cristo es el Salvador. Entonces eso sí es para la iglesia. Entonces le llamamos a Cristo Salvador y no le predicamos a los perdidos. Sí, usted no bebe, sí, yo no bebo porque me hace daño por el estómago. No, un ejemplo, no, yo no bebo porque soy cristiano. Oye, ¿y por qué tú no vas a una discoteca donde hay drogas? No, porque ahí hay mucho ruido. No voy a una discoteca donde hay mucha droga porque yo soy creyente. Y eso es una forma de predicar. Pero que entendamos que si llamamos a Cristo el Salvador, tenemos que predicar a los perdidos, porque estamos hablando del Salvador para la eternidad. Ahora, ya usted y yo que hemos creído, tenemos la vida eterna asegurada. ¿Y qué vamos a hacer con esos que están allá afuera? De alguna forma hay que hablarle. Mire, y una de las cosas que más funciona es el evangelismo personal. Porque usted puede predicar en la consulta médica, cuando va al hospital, a su compañero de estudio, a su compañero de trabajo, al vecino, al amigo que viene a verlo por un problema y dice, oye, ¿tú sabes qué? Si tú buscaras de Cristo, la cosa fuera diferente. Le da el consejo que tiene, pero le dice, ¿y sabes qué? Pero hay algo más. Esta cosa que te puede dar Dios en este momento, por esta ayuda momentánea, puede ser más amplia, te puede dar vida eterna. Hermano, si llamamos Salvador, tenemos que predicarle a las almas perdidas. ¿Qué dice Lucas capítulo 2? Y esto tiene que ver ya con el tiempo de Navidad, pero es bueno que lo recordemos ahora. Dice Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11.
Pero el ángel le dijo, no temáis, eso es lo que tenemos que decir a la gente, no teman, que hay vida eterna. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Posiblemente a su alrededor haya muchas casas, espero que las haya, que tengan esto escrito, pero no tienen vida eterna. Creen que Cristo es el Salvador. Pero hermano, usted y yo tenemos que decirle, mira, hay una forma de alcanzar la vida eterna porque Cristo es el Salvador. Ahora, ¿qué dice el capítulo 3 de Juan? Porque acuérdense que no podemos obrar contrario a lo que creemos. Si yo creo que Cristo es el Salvador, yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que predicarle a la gente que no tienen a Cristo como Salvador. Porque no estamos hablando de un Salvador para una situación aquí en el mundo temporal. No, estamos hablando del Salvador que nos libra de la condenación eterna. Ahora, fíjense lo que dice el Señor en este pasaje muy conocido de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo, su Hijo es el Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si llamo a Cristo el Salvador, hermano, le tengo que predicar a las almas perdidas. Predíquele a su amigo, invítelo a la iglesia. Déle un tratado si usted no sabe hablar y ore por él. Ya usted está haciendo por lo menos esto. Le está predicando a los perdidos. Mire, usted puede decir, no, pastores, que yo no tengo facilidad. Déle un tratado. Quizás lo vote, pero quizás lo lea. ¿Saben que mucha gente se ha convertido por un tratado? Por una oración. Pase por una casa, quizás no puede entrar. Voy a orar por esta familia. A veces usted pide oportunidad para ir y no se lo dan. Ore por ello. La oración puede salvar a una persona. O sea, su vida, una acción puede salvar a una persona. Así que, hermanos, si llamamos al Salvador, tenemos que predicarle a los perdidos. ¿Y qué dice Primera de Timoteo, capítulo 1? Porque no podemos obrar contrario a lo que creemos. Si Cristo es el Salvador, nosotros tenemos que predicarle a los perdidos. Dice Primera de Timoteo, versículo 15 al 17, capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Póngase usted allí, el nombre suyo. Pero para esto, decía Pablo, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, Pablo predicaba a Jesucristo a los perdidos, porque él le llamaba a Cristo el Salvador, pero él quería que también Cristo fuera el Salvador de otros, tuvieran vida eterna. Y también tenemos, y vamos a terminar con esto, me llaman la verdad y viven en la mentira. Le invitamos para esta noche, si quiere continuar. Me llaman la verdad y viven en la mentira. Se aplica al mundo, pero tristemente a veces se aplica a nosotros en ciertas áreas de nuestra vida. Hermano, si Cristo es la verdad, tenemos que obrar con verdad. Señor, ayúdame. Nos podemos equivocar, lo hacemos, pero Señor, ayúdame a vivir en la verdad, en tu verdad, no en mi verdad, no en lo que yo creo, en tu verdad. Porque si yo digo que tú eres la verdad, no puedo vivir en la mentira. Estamos dando consejería a una próxima boda. Los esposos no se pueden decir mentiras, porque la primera mentira, ahí empieza el problema grande. Los novios no se pueden decir mentiras. Los amigos, estoy hablando de creyentes, no se pueden decir mentiras. Los hermanos no pueden decirse mentira. El padre no le puede decir mentira al hijo, ni el hijo al padre. Lo más que puede hacer es que no le diga ciertas cosas, porque entiende que no la puede decir, pero no le está diciendo mentira, simplemente está omitiendo no decirle nada. Pero no le diga mentira, la mentira nunca sale bien, porque al final va a salir. Entonces, si yo digo que Cristo es la verdad, yo digo que Cristo es la verdad, o yo le llamo la verdad, yo no puedo andar con mentiras. Esa es la idea. El mundo de afuera saben que Cristo es la verdad, pero viven en la mentira. Bueno, Juan 14:6 es un pasaje que no hay que buscarlo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Fíjense que está con esa preposición la. No es una verdad, es la única verdad, está en Cristo. Pero tengo que decírselo a la gente. Y si Cristo es la verdad, yo tengo que vivir de acuerdo a esa verdad. El joven que está aquí, el adulto que está aquí, el casado, soltero, todos tenemos que vivir, el pastor, los líderes, los pastores que están aquí, tenemos que vivir de acuerdo a la verdad. ¿Qué dice allí en ese pasaje de Juan 8:32? Esa experiencia que tuvimos, un pasaje muy conocido, dice allí Juan capítulo 8, versículo 32, dice allí lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo único que puede dar la verdadera libertad es la verdad de Dios. Entonces ahora nosotros somos libres y los otros que siguen en esclavitud, en la esclavitud del pecado. No, hermano, tenemos que compartir esa verdad.
No podemos complacernos con solamente nosotros conocernos. Fíjense que no solamente no es que yo no diga mentira, sino que yo comparta la verdad. Porque ustedes saben que hay un pecado de comisión y un pecado de omisión. El pecado de comisión es el que yo hago cuando hago algo malo. Pero el pecado de omisión es lo que yo debo hacer que no hago. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en Santiago. ¿Lo sabía? Yo sé que sí. Así que hay pecado de omisión. Así que cuando yo no hago lo que debo hacer, yo estoy cometiendo pecado. Así que no solamente es no hacer una cosa, sino dejar de hacer lo que debo hacer. Entonces, hermano, si yo soy libre por la verdad de Dios, ¿cómo no voy a decirle, Señor, ayúdame a que esa verdad tuya otros la puedan conocer? No solamente de que yo ore por no vivir dentro de la mentira o que sea parte de una mentira o que yo comparta con la mentira, sino que yo la verdad tuya la pueda compartir con otros para que ellos puedan ser libres ¿de qué? Libres del pecado. El que hace pecado, esclavos del pecado. Hay gente allá afuera, jóvenes, adultos, jovencitos, que son esclavos del pecado. Y lo único que lo va a hacer libre es la verdad de Dios. Así que ojalá que podamos entender eso. Me llaman la verdad y viven en la mentira. Ojalá que nosotros oremos para vivir de acuerdo a lo que dice la verdad de Dios. ¿Qué dice ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, si yo digo que Cristo es la verdad, que Cristo es mi Señor, hermano, y que Cristo es mi Maestro, tengo que vivir de acuerdo a lo que Él me enseña, a lo que Él me dice. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que cuando yo no ando sirviendo, cuando yo no ando haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, estoy obrando de una forma que estoy mintiéndole. O sea, porque, Señor, te llamo mi Señor, pero no quiero ser tu siervo. Señor, te llamo mi maestro, pero no quiero seguir tus enseñanzas. Así que eso es una forma también de mentir. No es el mentir solamente de decir una mentira, pero no podemos decir tampoco la otra mentira. Porque cuando usted dice una mentira a su esposa o a su esposo, o a su hijo, o a su padre, o a su novio, ahí empiezan los problemas, porque van a seguir las mentiras. Y entonces ya se pierde el respeto. Pero no solamente mentimos en esa forma, sino que mentimos, dice allí, cuando no andamos en comunión, cuando andamos en tiniebla, entonces estamos obrando de una forma mentirosa porque le estamos diciendo Señor y no estamos sirviéndole como el Señor. Le estamos diciendo Maestro y no le estamos siguiendo sus enseñanzas. ¿Y qué dice allí en el capítulo 2, versículos 20 y 21? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Le está hablando a los cristianos de aquella época y conocéis todas las cosas. Usted y yo las conocemos por el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignorases la verdad. Usted y yo la conocemos, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermano, nosotros tenemos a Dios, que es la verdad. Y voy a terminar con un texto que es una realidad en la vida del creyente. Pero si le llamamos verdad, tenemos que vivir de acuerdo a la verdad. No podemos vivir a la mentira, pero acuérdense que no solamente es decirla, sino cuando yo hago lo que no le agrada a Dios, también estoy obrando con mentira. Y quiero terminar con este último texto, Juan 16, versículo 13. Joven que estás aquí, adulto que estás aquí, escucha bien esto. Esta es una experiencia del creyente, del que ha conocido a Cristo. ¡Qué maravilla! Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo que tiene todo aquel que ha creído en Cristo, Él os guiará a toda la verdad. El mundo entero está lleno de mentiras. Aquí todo el mundo miente. Mienten las autoridades, mienten los políticos, mienten los doctores, mienten los abogados, mienten los maestros, mienten los profesionales, miente todo el mundo. Pero nosotros no. Somos hijos de Dios y no vamos a ser engañados porque el Espíritu de verdad mora en nosotros. No por nuestro poder, sino por el poder de Dios en nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad para que no seamos engañados, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué hermoso es saber, hermanos, que nosotros vivimos en la verdad. Ojalá que no obremos contrario a lo que creemos, que no obremos contrario a lo que el Señor dice y a lo que el Señor es. Que digamos, Señor, permite que mi vida pueda estar allí pareja, pueda ir allí en armonía con lo que tú dices en tu palabra. Olvídese del pastor, olvídese del maestro de la escuela dominical, olvídese del que da el estudio. Vamos a poner en mente ahora la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, yo tengo que vivir de acuerdo a ella,
porque si no estoy viviendo contrario a lo que yo digo que yo creo. Estoy viviendo al revés. ¿Usted quiere saber lo que es vivir al revés? Póngase a caminar de cabeza y mira a ver si puede estar 30 segundos o 40 segundos para que usted vea cómo le va a ir. Entonces, cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios y vivimos paradójicamente, estamos viviendo al revés de lo que creemos y entonces nos va muy mal. No podemos vivir contrario a lo que yo digo que soy. Oremos a Dios para que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que podamos servir a aquel que es nuestro Señor con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestras posesiones, pero que sin que nos pese, si es que amamos al Señor. Porque si amamos al Señor, le decimos, Señor, aquí estoy, tómalo todo. Porque lo amamos, punto. El amor mueve a uno. Mire, cuando usted ama a una persona, el tiempo no importa, ni el sacrificio importa, porque usted ama a esa persona. ¿No es así o no es así? Cuando usted ama a un hijo y el hijo está enfermo, ¿qué usted hace? Está al lado de él ahí, si tiene que estar 24, 48, 72, lo que sea, porque usted lo ama. Entonces, al Señor es igual. Le tengo que servir con el tiempo sin medirlo, con mis dones, sin ponerle allí ningún obstáculo y con mi posesión. Señor, todo lo que tú me das, yo quiero servirte. Con esa pequeña parte, ojalá que todos pudiéramos entender. Que Dios nos bendiga y recuerde, paradójico, pero real. No podemos vivir contrario a lo que creemos. No podemos vivir al revés de lo que decimos que somos. Que Dios nos bendiga y que podamos decirle, Señor, aquí estoy. Si eres mi Señor, yo quiero ser tu siervo. Si eres mi maestro, yo quiero seguir tus enseñanzas. Si eres el Salvador, voy a hablar de ti a los perdidos. Si eres la verdad, voy a vivir de acuerdo a ello. Quizás en esta mañana hay alguien aquí